se embarcaron en un controvertido experimento. Transformamos el sótano del edificio de psicología de la universidad en una prisión improvisada, con celdas, una sala de aislamiento y un espacio designado para los guardias. El escenario estaba listo para un experimento social que desafiaría nuestra comprensión del comportamiento humano. En ese momento, creíamos que el experimento arrojaría luz sobre la dinámica de la vida en prisión y los factores que contribuyen al conflicto y al abuso dentro de los centros penitenciarios. Pocos sabían que el experimento se saldría rápidamente de control, revelando el lado oscuro de la naturaleza humana y planteando profundas cuestiones éticas sobre los límites de la investigación científica. Los 24 participantes en el experimento de la prisión de Stanford fueron cuidadosamente seleccionados para asegurar que fueran psicológicamente similares. Mediante una asignación aleatoria, la mitad de los participantes fueron designados como guardias, mientras que la otra mitad se convirtió en prisioneros. Los investigadores pretendían crear una simulación realista de prisión, equipando a los guardias con uniformes, gafas de sol de espejo y porras de madera. A los prisioneros se les despojó de sus identidades personales y se les entregó unas sencillas batas, junto con gorras de nylon, para simular las cabezas rapadas. Con los roles asignados y el escenario preparado, el experimento comenzó. Desde el principio, el experimento de la prisión de Stanford cobró vida propia. Los guardias asumieron rápidamente sus roles, volviéndose cada vez más autoritarios y firmes en sus interacciones con los prisioneros. Impusimos normas y reglamentos estrictos a los prisioneros, haciéndolos cumplir con creciente severidad. Los prisioneros, confinados en sus celdas y privados de cualquier control real sobre sus vidas, comenzaron a mostrar signos de estrés, ansiedad y depresión. El experimento, cuya duración inicial estaba prevista en 2 semanas, se estaba convirtiendo rápidamente en una muestra inquietante de la influencia corruptora del poder. A medida que los días se convertían en noches, el comportamiento de los guardias en el experimento de la prisión de Stanford se volvía cada vez más abusivo. Lo que comenzó como una simulación controlada rápidamente se transformó en un escenario de crueldad y opresión. Los guardias, que inicialmente parecían ser personas comunes, empezaron a mostrar un lado oscuro y sádico. Envalentonados por su autoridad sin control, sometieron a los prisioneros a una serie de castigos psicológicos destinados a degradarlos y humillarlos. Los guardias se deleitaban en su poder, encontrando nuevas y más crueles formas de ejercer su dominio. Cada día traía consigo nuevas humillaciones y degradaciones, diseñadas para quebrar el espíritu de los prisioneros. Ideamos formas creativas de afirmar nuestro dominio, obligando a los prisioneros a limpiar inodoros con sus propias manos, a realizar ejercicios extenuantes y a soportar largos periodos de aislamiento. No solo queríamos que obedecieran, queríamos que sintieran nuestra superioridad en cada momento. Cada tarea humillante era una prueba de nuestra autoridad y su sumisión. Los prisioneros, despojados de su sentido de la acción y sometidos a un acoso constante, respondieron con una mezcla de rebelión y desesperación. Algunos intentaron resistir, mientras que otros se hundieron en la desesperación. La atmósfera se volvía cada vez más tensa y opresiva con cada día que pasaba. Algunos desafiamos la autoridad de los guardias, lo que provocó enfrentamientos que agravaron el ciclo de abusos. Estos enfrentamientos no solo eran físicos, sino también psicológicos, con ambos lados luchando por mantener o recuperar el control. La tensión era palpable y cada acto de desafío solo servía para intensificar la crueldad de los guardias. Los investigadores, inicialmente sorprendidos por la disposición de los guardias a participar en un comportamiento tan cruel, comenzaron a darse cuenta de que el experimento se les había ido de las manos. Lo que había comenzado como un estudio psicológico se había convertido en una pesadilla ética. La línea entre la realidad y la simulación se había desdibujado peligrosamente. Empezamos a ver que el entorno que habíamos creado estaba dictando el comportamiento de una manera que no habíamos previsto. La prisión, aunque ficticia, había cobrado vida propia, moldeando las acciones y reacciones de todos los involucrados. La agresividad y la hostilidad se habían convertido en la norma, y el experimento había revelado verdades inquietantes sobre la naturaleza humana y el poder de las circunstancias. El experimento de la prisión de Stanford, inicialmente planeado para durar 2 semanas, fue interrumpido abruptamente después de solo 6 días.
La decisión de terminar el experimento antes de tiempo se tomó después de que varios prisioneros experimentaran una grave angustia emocional y el comportamiento de los guardias se volviera cada vez más abusivo y poco ético. Un prisionero, identificado como prisionero hash 8612, experimentó una crisis emocional aguda, caracterizada por llanto incontrolable, gritos y pensamiento desorganizado. Christina Maslach, una estudiante de posgrado y entonces novia de Zimbardo, visitó la prisión simulada y quedó horrorizada por lo que presenció. El experimento de la prisión de Stanford terminó abruptamente, pero su legado seguiría suscitando debate y controversia durante décadas. El experimento de la prisión de Stanford sigue siendo uno de los estudios más controvertidos en la historia de la psicología. Si bien el experimento arrojó valiosos conocimientos sobre la psicología del poder y la autoridad, también ha sido ampliamente criticado por sus deficiencias éticas. Los críticos argumentan que el experimento no protegió adecuadamente a los participantes de los daños. Los investigadores afirman tenían la responsabilidad de intervenir antes y evitar que los guardias tuvieran un comportamiento abusivo. El experimento de la prisión de Stanford sirve como una advertencia, recordando a los investigadores sus obligaciones éticas de proteger los derechos y el bienestar de los sujetos humanos. A pesar de sus controversias éticas, el experimento de la prisión de Stanford ofrece profundas perspectivas sobre la psicología del poder y la autoridad. El experimento demuestra que los factores situacionales pueden ejercer una poderosa influencia en el comportamiento humano, a menudo anulando las disposiciones y creencias individuales. Los guardias, que eran por todos los indicios jóvenes comunes y corrientes, se transformaron en figuras crueles y abusivas en el contexto de la prisión simulada. El experimento de la prisión de Stanford destaca la importancia del contexto social en la configuración del comportamiento humano. Los hallazgos del experimento tienen implicaciones para comprender una amplia gama de fenómenos sociales, desde el acoso laboral hasta la brutalidad policial. El experimento de la prisión de Stanford, aunque se llevó a cabo en un entorno simulado, tiene paralelismos escalofriantes con acontecimientos del mundo real. Este experimento, realizado en 1971, ha sido objeto de numerosos estudios y debates debido a sus implicaciones éticas y psicológicas. Los abusos que se produjeron dentro de la prisión simulada se hacen eco de las atrocidades cometidas en Abu Ghraib, una prisión militar en Irak, donde se descubrió que soldados estadounidenses habían torturado y humillado a detenidos iraquíes. Las imágenes y testimonios de Abu Ghraib revelaron un patrón de comportamiento que parecía sacado directamente del experimento de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford proporciona un marco para comprender cómo individuos aparentemente normales pueden convertirse en cómplices de actos de crueldad y barbarie. Este fenómeno, conocido como la banalidad del mal, muestra cómo las personas pueden ser influenciadas por su entorno y las expectativas sociales para cometer actos impensables. El experimento sugiere que las fuerzas situacionales, como la deshumanización del otro y la difusión de la responsabilidad, pueden crear entornos en los que el abuso se normaliza e incluso se fomenta. En estos contextos, las personas pueden perder su sentido de individualidad y moralidad, actuando de maneras que nunca imaginaron posibles. Los hallazgos del experimento sirven como un crudo recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la supervisión en cualquier entorno en el que existan diferencias de poder. Sin una supervisión adecuada, los desequilibrios de poder pueden llevar a abusos sistemáticos y a la erosión de la ética y la humanidad en las instituciones. El experimento de la prisión de Stanford, a pesar de su brevedad y sus controversias éticas, ha dejado un legado perdurable en el campo de la psicología. Los hallazgos del experimento se han difundido ampliamente y se siguen enseñando en cursos de psicología de todo el mundo. El experimento sirve como una advertencia sobre los peligros del poder sin control y la importancia de las consideraciones éticas en la investigación. Ha inspirado reformas en el proceso de revisión ética de las investigaciones que involucran a sujetos humanos, asegurando que los estudios futuros se lleven a cabo con mayor sensibilidad hacia el bienestar de los participantes. El legado del experimento de la prisión de Stanford se extiende más allá del ámbito académico. El experimento de la prisión de Stanford, aunque se llevó a cabo hace más de 5 décadas, conserva su relevancia en el siglo XXI. Este experimento, dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971, buscaba explorar los efectos psicológicos del encarcelamiento en los individuos.
Los hallazgos del experimento siguen resonando en un mundo que se enfrenta a cuestiones de poder, autoridad y justicia social. En un contexto global donde las protestas por la igualdad y la justicia son cada vez más frecuentes, las lecciones del experimento son más pertinentes que nunca. El experimento nos recuerda que la capacidad para el bien y el mal reside en todos nosotros y que las fuerzas situacionales pueden ejercer una poderosa influencia en nuestro comportamiento. Nos muestra cómo las circunstancias pueden transformar a personas comunes en perpetradores de actos de crueldad o en víctimas de abuso. Nos desafía a examinar nuestras propias creencias y prejuicios y a considerar cómo podríamos actuar cuando nos encontremos en posiciones de poder. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad y la ética en el ejercicio de la autoridad. El experimento de la prisión de Stanford sirve como un recordatorio atemporal de la importancia de la empatía, la compasión y la necesidad de protegernos contra la influencia corruptora del poder. Nos enseña que, a pesar de las circunstancias, siempre debemos esforzarnos por mantener nuestra humanidad y tratar a los demás con dignidad y respeto.